Hoy vamos con Reina Valera. Y el nombre del mensaje, pues vamos a sentarnos, concentrarnos y estar muy atentos. El nombre del mensaje del día de hoy tiene por nombre: Él tiene contra mí que dejé mi primer amor. Es un pecado que Dios hoy nos dice: mira, tengo algo en contra tuya, y lo que tengo en contra tuya es que dejaste el primer amor. ¿Recuerdan la prédica pasada donde nosotros hablábamos de que un verdadero hijo, ¿qué hace? Ora sin cesar. Y estamos aprendiendo que todo lo que tiene que ver con la oración es mi comunión diaria con Dios. Y estamos en una serie muy especial que Dios nos ha regalado acerca del amor y del verdadero amor. ¿Alguien quiere saber más del amor? Y no solo es saber, porque de eso se trata este mensaje. No es saber del amor, es saber cómo pongo en práctica las cosas que Dios me enseña cada día. Dándote el mensaje y el título, yo te voy a dar, creo que menos de un minuto. Y yo te pido ahí donde estás tú, que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Y te voy a recordar el título: Él tiene contra mí que dejé mi primer amor. Entonces yo te invito ahí, los que están en casa y los que están hoy en este lugar, yo te invito en este momento a que tú tengas una oración, y te voy a dar un minuto de silencio para que tú le hables al Espíritu Santo y puedas decirle, y te lo voy a más o menos a parafrasear. Tú le vas a pedir al Espíritu Santo en tus palabras, con tus palabras, que Él te ayude en lo que tiene que enseñarte para cambiar ese pecado que Él tiene en contra de mí, que me separa del Creador. Hay un pecado que nos separa del Creador, que se llama ¿qué? El haber dejado el primer amor. Dejamos el primer amor. La iglesia está en pecado, separada de Dios, porque dejó el primer amor, y es una queja que tiene el Creador en contra de nosotros. Yo te invito, iglesia, que un minuto, me avisan ahí el que tiene cronómetro, y tú le vas a orar al Espíritu Santo para que abra tu mente, abra tu corazón, y con este título tú le digas: Señor, necesito saber cómo perdí, en qué momento, y a través de la palabra perdí o dejé abandonado y tirado el primer amor. Empieza, iglesia, los que están en casa y los que están aquí. Háblale al Espíritu Santo. Que te fluya esa palabra. Háblale. ¿Qué habrá oculto en el corazón y en la mente, para que no nos demos cuenta en qué momento perdimos o dejamos abandonado ese primer amor? Dile: Espíritu Santo, yo estoy aquí, no sé dónde lo dejé, pero tú me vas a recordar y tú me vas a hacer caer en cuenta de este pecado grave que me separa de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Apocalipsis 2. Y antes de ir a eso, pues te voy a hablar de un ejemplo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Y es que lo más valioso hoy en día tal vez que puede haber es el celular. Y tal vez pegamos ese grito de picadura de abeja o avispa con terror incluido. ¡Ay! ¿Qué le pasó? El celular, ¿dónde lo dejé? Y hay un desespero porque ¿dónde dejé el celular? Y empiezas: ¿dónde lo dejé? Y hace un segundo lo dejaste en el carro donde venías. Hace un segundo, no pasó mucho,
y ya estás desesperado porque no tienes en tus manos lo que dejaste. Él se quedó solo o lo dejaste. Entonces, ¿qué tal si con esa misma desesperación vamos entendiendo con la ayuda del Espíritu Santo por qué cuando perdemos o dejamos a Dios atrás, ni siquiera un minuto, ni una hora, ni 5, ni un día, tal vez días, tal vez semanas, lo dejamos atrás y no se oye un grito desesperante, sino que pareciera que pudiéramos vivir sin el Creador? Pareciera que somos tan autosuficientes que somos capaces de vivir sin nuestro Creador. Y no hay alaridos y no hay gritos de que perdí algo muy valioso. Y se me venía una imagen que es más o menos comparado con un chiste que escuché hace mucho tiempo. Y el Señor me lo recordaba ahorita porque tiene que ver con eso. Un hombre le decía a la muchacha, a la mamá que le estaba dando pecho al hijo: mira, estás destapada, tápate, tápate. Y ella, que te tapes. Y no miraba a donde le estaban diciendo que estaba destapada. Cuando fue a mirar, ¡ay, se me llevaron el niño! No se dio cuenta que se había perdido algo valioso, no se dio cuenta ni a qué horas se le quitó de ahí el bebé y se lo robaron. Así somos nosotros, como ese ejemplo, porque ¿qué mamá no se va a dar cuenta que se le quitó el bebé cuando lo estaba amamantando? Esa lógica o ilógico de saber que no nos importa en qué momento, ni nos damos cuenta en qué momento quedamos desnudos frente al mundo y frente a las tinieblas, porque desnudos, como ese pedazo de desnudez de ese seno de mamá, así estamos nosotros en la tierra, desnudos. Y tal vez estamos pasando una vergüenza por no tener al Creador conmigo que dirija mis pasos, porque los hago a mi manera, y eso hace de que mi desnudez y mi vergüenza esté destapada frente a los demás, y no nos damos cuenta porque nos señalan. Y Dios dice que nos guardemos del día de la vergüenza. ¿Saben por qué? Porque muchas veces lo hemos hablado en la iglesia. Hay un día de vergüenza para los cristianos, y es el día que el Señor venga por su iglesia y tú y yo nos quedemos y empieza la vergüenza y el juicio. ¿Y usted por qué se quedó? Yo sé por qué me quedé, yo no iba a la iglesia, no quise creer, pero tú que ibas cada semana, ¿por qué te quedaste? Qué triste llegar a eso. Y estas prédicas y estos mensajes y todo lo que Dios habla es para evitar una vergüenza y que seamos comparados con el mundo, porque también se quedaron, pero ellos sí tenían motivos para quedarse, porque no aceptaron a Dios en su corazón, porque no obedecieron las leyes y las normas de Dios. Y esa es la vergüenza de que perdimos el tiempo en la iglesia. Perdimos el tiempo buscando a Dios, porque ¿para qué lo buscábamos si pasarían las mismas cosas? Vamos en Reina Valera. En Reina Valera vamos a leer Apocalipsis 2, 4 y 5, y vamos a entender a través del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo nos puede redarguir. Yo te pregunto, iglesia, ¿será que venimos a la iglesia a seguir en las mismas? ¿O tú tienes un deseo de que tu corazón y tu mente sea transformado? ¿Cuál de las dos? Por la 2 se dice amén. Entonces dice, pero tengo contra ti. ¿Quién dice? Le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso, que son los Efesios, que se llama en el libro de Efesios, donde se cuenta y se narra todo lo que hizo el apóstol Pablo, que él fue el fundador de la iglesia en Éfeso. Y ahí está Jesús cuando Juan tuvo la visión y dice, pero tengo contra ti, le está hablando a la iglesia de Éfeso, que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando dice lo has dejado, es el amor. ¿Quién es el amor? Lo vimos hace 15 días. ¿Quién es mi amor? Dios es mi amor, Él es amor. Yo soy su imagen y semejanza, yo soy su hijo, Él es mi amor. Vamos a seguir hablando del amor.
Si hablar del amor te da pelas, también es rico, porque las pelas nos hacen sacudirnos y saber realmente a qué vinimos a esta tierra. El Señor dice seriamente, Jesús habla a la iglesia de Éfeso, y vamos a ponernos sobre este contexto de que nosotros somos esos miembros de la iglesia de Éfeso que abandonaron, que dejaron atrás al primer amor. 5. Y ahí nos vamos desglosando. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces vamos ahí. Primero, Dios habla de una orden. Él nos está hablando una orden. La orden es recuerda. Recuerda. Si Dios dice que recordemos, es porque hay algo que olvidé. O sea que hoy hay que reconocer que yo olvidé. ¿Qué olvidé? ¿Qué olvidé? ¿De dónde? ¿De dónde caí? Escuchen eso, ¿de dónde yo caí? Cuando Dios nos habla que caímos, es porque estamos en un lugar alto. Yo no caigo en el mismo primer piso o en el mismo, aquí no me he caído, aquí estoy danzando o caminando de un lado a otro. Caer es estar en un lugar alto, estoy en el monte alto, estoy en mi lugar con Dios y caigo. Entonces nos vamos a concentrar mucho, porque en este versículo están todos los secretos ocultos que el Espíritu Santo quiere que escuchemos y que hable a nuestro corazón. Dios nos está dando primero una orden: recuerda, esfuérzate por recordar. ¿Qué está dando orden? Esforcémonos por recordar de dónde has caído y arrepiéntete. Hubo un día que Dios llegó a la vida de nosotros, sea en la infancia, sea cuando nos hablaron de Jesús, donde sea, hemos sentido un fervor y unas ganas de adorar a Dios. ¿A alguien de esta iglesia le ha pasado? Que sintamos: tengo algo que me llama, hay un fuego que me quema, que me consume, que me llama, y yo decido entregar la vida a Dios y vengo a la iglesia. Entonces yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo, ahí donde estás: ¿cuándo fue ese momento en el que yo subí a su presencia, me abracé con Él, me encontré, decidí obedecerle? Repite conmigo: pero me caí. Hasta que tú y yo no vayamos al lugar y recordemos cuándo fue que caímos, qué nos hizo caer, no volveremos al primer amor. Y quiere decir que en el momento tal vez que yo era buena persona, antes de que me insultaran, antes de que me trataran mal, antes de que fueran duros, porque hemos hablado y hemos comprobado que estar en la vida cristiana es duro o fácil. ¿Es qué? Es duro, y nos tenemos que esforzar. Pero resulta que en ese andar donde yo tal vez en el primer encuentro, no sé, solo el Espíritu Santo puede recordarte cuál fue el momento, o la prédica pasada, y tú te fuiste con las mejores intenciones de amar al prójimo, de tener paciencia, y te fuiste súper, y te ofendieron, y te gritaron, te calumniaron. ¿Qué sucedió? Repite conmigo: caí. Y al yo caer, repite conmigo: al yo caer, me aparto del primer. Solo que en la caída, entre más veces yo me demore, y ahorita lo vamos a repasar, si yo me demoro muchas veces abajo donde yo caí, cada vez se va contristando más el Espíritu Santo y se va apagando el Espíritu Santo, y menos que escucho la voz del Espíritu Santo. No la voy a escuchar, porque Él está en el monte alto, y si yo caigo ahí abajo, lo único que puedo hacer es recordar qué pasó cuando yo estaba arriba y caí. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? Recordemos ese momento en que me dio ira, en que me decepcionó una persona, en que no pude lograr algo que yo quería, en que estoy cansado y no puedo más. No sé, deja que el Espíritu Santo te lo diga.
en que me trataron mal y eso me hizo desistir de seguir buscando a Dios en el monte alto. ¿Y qué pasó? Caí. Pero Dios, mira lo que dice, solamente nos pide que recordemos. No nos está regañando porque caímos, ¿o sí? Nos está diciendo, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando yo le digo al Espíritu Santo, por favor, recuérdame por qué me enfrié. ¿Qué pasó conmigo con esta frialdad? Porque estoy amargado, porque ya todo me da mal genio, porque ya no anhelo ir a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo dice, si me pides, yo te ayudo a recordarlo. Entonces yo le digo, bueno, yo te pido que me ayudes a recordar. Y él me dice, ¿te acuerdas ese día que dijiste y prometiste perdonar 70 veces 7 y te la volvieron a hacer? ¿Recuerdas ese día que te volvieron a hacer esto, que hablaron de ti, que hicieron calumnia? ¿Recuerda cuando te despreciaron? Cuando te volvieron a rechazar, cuando escuchaste que hablaron de ti, ¿te acuerdas? Oh, sí, acuerdo. ¿Qué hiciste? Me dio rabia, ira, decepción, enojo, juzgué. Entonces dice Dios, ¿te acordaste? Ahora arrepiéntete de eso que hiciste y vuelve al monte. Porque cuando volvemos, nos volvemos a encontrar con el primer amor. Si no tenemos memoria para volver al Monte Santo, porque en el Monte Santo no podemos estar, tú puedes orar todos los días y puedes estar abajo caído, porque no te has arrepentido. Solo el arrepentimiento, Dios lo único que anhela en el Monte Santo es un corazón contrito y humillado, un corazón que dice, me he llenado de rabia, me llené de enojo, de impaciencia, de falta de amor, de lo que Dios te esté hablando. Me cansé de vivir. Y reconoces junto con el Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo quiere hablarte, porque el enojo nos aparta de Dios. Y mira que todo tiene que ver con el ser humano, todo tiene que ver con el amor, todo tiene que ver con el amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo no amo mi alma, jamás seré capaz de amar al prójimo. Mi indiferencia me separa del Señor. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Y aquí en este pedacito dice que haz las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras obras? Cuando empezaste, no sé si a ti te ha pasado que empieza, wow, esta prédica de la paciencia, esta prédica del amor, de perdonar, wow, pasó algo en mi corazón, esta prédica de alejarme de las cosas del mundo, y empiezas 1, 2, 3 días muy juicioso. ¿Te ha pasado? Y haces un compromiso con Dios. Voy a leer la Biblia y empiezo a leerla en Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 3, Mateo 3, Mateo 3, y no avanzas. Y duraste 3 días, muy juicioso. Pero no pasaron 365 días y no llegaste sino hasta Mateo 3. Entonces el Señor te dice, vuelve a las primeras obras, de esa pasión que tenías cuando leías la palabra para buscar respuestas ahí y buscar el abrazo del Señor. Vuelve a las primeras obras cuando escuchabas una alabanza y te apasionabas y te hacía falta. Hoy cantábamos una canción donde le decíamos que yo no vine por interés, sino por el placer de estar en tu presencia. No vine aquí para ver qué me das, ni por recompensas, sino porque al principio tú le tienes que hablar a ese niño y a esa niña desobediente que vive en nosotros, obligarlo a venir a la iglesia, obligarlo a escuchar la alabanza. Y eso se llama dominio propio. Entonces, hay una pregunta que yo quiero que nos vamos interrogando y dice, ¿cómo abandoné el primer amor? ¿Qué pasó en mi vida para que yo lo hubiera abandonado, para que yo lo hubiera dejado atrás? Y vamos viendo
con esa pregunta nos vamos a ir contestando el resto de las preguntas. ¿Cómo abandoné el primer amor? Pregúntale ahí, Espíritu Santo, yo cómo abandoné, cómo te abandoné, porque la idea de hoy no es decir, wow, yo estoy en el primer amor. Mira, iglesia, si el Señor pone este mensaje para este día, es porque la iglesia de New Life in Jesus y la iglesia en general ha abandonado y ha dejado el primer amor. Si el Señor pone este tema, es porque está frío el corazón de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Es para todos, porque tú no podrías decir, ay no, yo no, ay qué manada de fríos los que hay en esta iglesia, témpanos de hielo. Es que tú y yo hoy nos reconciliemos con el Señor, reconociendo, pero primero preguntándole al Espíritu Santo, ¿cómo es que yo abandoné el primer amor? Porque tú y yo tal vez no sabríamos la respuesta. Tú le dices, Señor, Espíritu Santo, necesito que tú me digas cuándo o cómo es que yo abandoné el primer amor. Tal vez será cuando no me esfuerzo por recordar de dónde caí. Número 2, ¿será que yo no me esfuerzo? Porque Él dice, esfuérzate. ¿Y dónde se esfuerza? No voy a hacer fuerza. Oh, acuérdame. No, es ir a la presencia de Él, es orar y escuchar la voz de Él. A veces el Espíritu Santo no nos habla al oído cerca, porque habla lejos por allá y nosotros en medio de tanta contaminación no logramos escuchar. Pero ¿qué tal si Él está diciendo, cuando no te esfuerzas por recordar de dónde caíste? Tú y yo estamos abajo hoy, pero ¿cuál es la primera tarea? Recordar de dónde caí cuando yo ya lo conocí a Él, cuando empezó esas ganas de acercarme a Él. Y cuando empecé, me hablaron de Dios y mi vida fue transformada, mi matrimonio fue restaurado, me sanó de una enfermedad, llegó la alegría, cambió mi tristeza en gozo, en baile, y empezó algo maravilloso en mi vida, pero tropecé con algo y me hizo caer, y lo peor es que ahí estaba. Entonces el Espíritu Santo habla, te falta fuerzas, te falta esfuerzo, te falta dar más y esperar a que el Espíritu Santo me acuerde de donde caí. Ahora, si el empujón fue de 5 pataditas, porque no solo fue una sola, Él le va mostrando, fue por por grosero, fue por impaciente, por malgeniado, hasta que caíste, y te va a mostrar varias situaciones que te hicieron apartarte del primer amor. Entonces, no hay un motivo de que arrepentirme si yo no recuerdo o no me esfuerzo por recordarme. Si yo no me esfuerzo para recordar qué me hizo caer, repite conmigo, entonces no tendré un motivo del cual arrepentirme. ¿Me lo entendiste? Primero me tengo que esforzar a recordar. ¿Y quién me lo recuerda? ¿Mi propia mente? ¿Mi propia concupiscencia? El Espíritu Santo me recuerda dónde caí, de dónde caí. Y cuando me recuerde de dónde caí, ¿qué va a suceder? Entonces sí tendré algo de que arrepentirme. Pero si yo no identifico por medio del Espíritu Santo de dónde fue que caí, ¿qué sucede? Ahí es donde estamos con ese sentimiento de frialdad o con esa personalidad fría que no me deja tener motivos para arrepentirme. La iglesia está fría porque no se siente pecadora. La iglesia está fría porque no ha encontrado el motivo por el cual debe arrepentirse para que ese arrepentimiento te vuelva a llevar a subir. ¿A dónde? Al primer amor. El primer amor, mi Dios, mi Rey, no se ha perdido. Él está ahí donde tú lo dejaste. Él está en el mismo monte donde estábamos en su presencia. Solo hay que ir hasta allá. Entre más tiempo yo pase abajo
entre lo más tiempo pase en esa caída que tuve, entre más tiempo pase sin yo regresar al Monte Santo, entre más tiempo pase sin yo arrepentirme, ¿qué sucede? 5. El Espíritu Santo será quitado de mí. Y volvamos a Apocalipsis. Vamos con el mismo versículo. Apocalipsis 2, 4, 5. 5. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El candelero, esto es una advertencia, está en el Apocalipsis. El candelero encendido o apagado. El candelero encendido es la representación del Espíritu Santo, iglesia. Todavía estamos a tiempo. ¿Cuántos de aquí creen que el Espíritu Santo vive dentro de ustedes? Déjenme la manito levantada. Pero si, repite conmigo, pero si no me arrepiento y no vuelvo al primer amor y me conecto con mi Padre, entonces Él quitará el candelero que representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Recuerda que a Sansón se le fue quitado el Espíritu Santo y él no se dio cuenta cuando se le fue. Y tal vez tú estás ahí sentado y de pronto ya se te fue. O ruega hoy al Señor para que ese Espíritu Santo esté ahí, que es el que nos jala a ir siempre continuamente en la búsqueda, estar buscando la presencia del Señor. Entonces, volvamos al 4, y entre más tiempo, la imagen 4, y entre más tiempo pase yo abajo. ¿Estamos conectados, iglesia? Sí, mucha pela, ok. Dice, y entre más tiempo pase yo abajo. ¿Abajo dónde? Sin esforzarme por recordar. Porque mira, solo con tú estar enojado con alguien o resentido, iglesia. Mira, tú me puedes abrazar, o tú puedes abrazar a tu hijo o a tu hija o a cualquiera. Yo puedo abrazarte, pero en mi corazón tengo algo en contra tuyo. Escúchame esto. Nos podemos abrazar, pero ¿quién ve el corazón? Y tú debes saber si estás apartado o no de Dios. Nosotros debemos saber si hay enojo o una molestia con alguien por lo que nos esté sucediendo. Y si nosotros sabemos que no estamos bien con Dios porque hay algo en contra, que yo tengo en contra de esa persona o esa en mía, es una muestra o una advertencia para saber que hay algo que no está bien. Y entre más tiempo yo esté abajo y me demore para regresar al Monte Santo, 5, el Espíritu Santo será quitado de mí. Ese candelero debe permanecer encendido en la que es la casa de mi Padre. Levanten la mano los que reconocen que esto es un templo. Este cuerpo es la casa de mi Padre, donde lo que yo mire es lo que Jesús miraría, donde lo que yo escuche es lo que Jesús escucharía. Y recuerden, ya la pueden bajar, recuerden, iglesia, recuerda esto y manténlo presente. Nuestro Padre es omnipresente. Él está en todas partes, en todo lugar. Y ahorita te voy a mostrar lo que el Espíritu Santo habla al corazón para que comprobemos que Él está en todo tiempo en nuestras vidas. Él vigila cada paso que nosotros damos. Y si este que es el templo del Espíritu Santo y no me pertenezco, hay un pecado muy grande de hacer con mi cuerpo, ¿estás escuchando? Con mi cuerpo, con este cuerpo que no es mío, lo que no debo hacer. Uno hace con lo ajeno lo que no debe hacer. Lo ajeno no se toca, ¿cierto? ¿O sí? ¿No le han enseñado? Pao, eso no es suyo. Esto no es de nosotros. Nuestros ojos son prestados para mostrar en la tierra la fidelidad que tenemos en Dios mientras vivimos en la tierra. Nuestra boca es prestada, iglesia. Si Cristo vive en mí, no puedo permitir que salgan palabras que no provengan de Cristo que está en mí. Mis oídos
Mi cabeza, mi mente, mi corazón no puede sentir cosas que no vengan del corazón de Jesús, del corazón del que resucitó, que vive en mí. Entonces, por eso el candelabro, o sea, el Espíritu Santo debe permanecer encendido en la casa que es la oración, la casa de oración de mi Padre. Esta es la casa de oración de mi Padre. Cuando el candelabro se apaga, ¿cómo lo dejamos apagar? Cuando me aparto, cuando caigo, lo dejo contristar y apagar. Cuando el candelabro se apaga es porque el templo donde habitaba los santos, yo lo convertí en una cueva oscura pues porque se apagó la luz. Entonces, ¿en qué la convertí? En una cueva oscura donde habitan las tinieblas. Es mi responsabilidad, iglesia, y lo que está en el Apocalipsis es una advertencia, pero también una buena noticia. Todavía estoy a tiempo de arrepentirme para que no me sea quitado ese candelero o ese candelabro que es el Espíritu Santo. Si usted ha sentido la presencia del Espíritu Santo, puede sentir el susto, el miedo y el terror de vivir un día sin Él. Pero tal vez si no te da miedo y terror es porque no has sentido la presencia del Espíritu Santo. Cuando uno tiene algo, tal vez lo debe tener para saber qué se siente al perderlo, ¿verdad? O como el dicho popular que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y tal vez cuando el Espíritu Santo se vaya de ti o de mí, ahí sí nos vamos a dar cuenta de lo que teníamos, pero ya es irremediable y ya no podemos hacer nada. El mundo, Satanás, nos concedió algo que no da Dios, y es un espíritu que se llama el espíritu de cobardía. Entonces vamos, antes de ir allá, yo te voy a hablar de lo que nos pasa, que le pasó a la iglesia de Éfeso. Esa iglesia fue fundada por Pablo, pero esa iglesia al principio tal vez empezó como tú y como yo, apasionados, voy a aprender, entro a la academia, vengo a intercesión, reunión de mujeres, las mujeres más sabias, los hombres más sacerdotes, y empezamos. Una cita que con los pastores, y tuve una revelación, aprendí y me entusiasmé y me llené de conocimiento. Y tal vez la iglesia de Éfeso se parece a lo que tú y yo estamos viviendo tal vez hoy. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Pero la doctrina y tanto conocimiento, porque mira, venimos a la iglesia, wow, sí, aprendí, salimos igualitos. Eso es una ofensa para el Señor. Porque venimos a la iglesia es a comer de ese pan que nos nutre. Entonces el Señor perdió la servida del plato tuyo y mío. Nos llenamos solo de conocimiento, de doctrina, en vez de tener una relación personal con Dios. Déjame decirte que si tú sigues siendo la misma persona y tú sabes qué es pecado y tú sabes qué le ofende a Dios y seguimos en las mismas, no estás teniendo una relación con Dios, estás siendo un religioso más. Y eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Por eso el Señor le decía, mira, muy juiciosos, te esfuerzas, porque así trataba la iglesia. Y si lees todo en Apocalipsis como le habló a la iglesia, esforzado, te has apartado de los que hacen maldad, muy bien, sí. Te has apartado de los que hacen maldad, pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Y el primer amor se pierde por la religiosidad, por saber versículos. Y si yo me siento en circulitos de A5 y les digo, bueno, hoy vamos a hablar de los apóstoles, hoy vamos a hablar de los profetas, y tal vez tú contestarías muchas cosas. Pero ¿de qué nos sirve saber tantas cosas y doctrina si nos hemos apartado y no nos hemos arrepentido y no nos hemos dispuesto a tener una verdadera relación con Dios? Tal vez esta iglesia y en general la iglesia hoy, porque cuando el Espíritu Santo nos pone a predicar de algún tema en especial, es porque la iglesia está contaminada de eso que Dios quiere librar. Dios quiere quitar ese virus y esa lepra que hay hoy, de esa frialdad. La lepra que hay hoy en la iglesia es frialdad, y se los he hablado muchas veces. Nos falta, es una fe superficial, es una fe que se ve aquí afuera,
Hola hermanito, ¿cómo estás? Vine a la iglesia. Ay, nos vemos el martes en la intercesión. Ay, nos vemos mañana las mujeres. Es algo superficial, pero de verdad no hay nada de profundidad en esa relación con Dios. Nos volvemos complacientes en nuestra fe. ¿Cómo así que complacientes? Nos hablaron hoy tan raro en la iglesia. Nos volvemos complacientes en nuestra fe. Es que nos complacemos en la fe que estamos viviendo. Estamos conformes con ese estado espiritual en el que estamos. Ni oramos. Ay, yo me levanté hoy, gracias Señor por este día, amén. Me fui. ¿Dónde está la comunión con Dios? ¿Dónde está la palabra, las escrituras sagradas, donde tenemos un encuentro personal diario con Él? ¿Dónde están esas ganas de conectarme con Él todos los días para que el Espíritu Santo hable a mi corazón y que las pelas no solo sean en las prédicas, sino que te dé una pela diaria? Porque estar en esta vida es recibir disciplina diaria del Señor, diaria, que todos los días padezcamos por ser malos, como cuando estábamos chiquitos, otra pela el papá, otro regaño, así mismo. Pues a mí me pasó, otra pela diaria. ¿Qué tal que no me hubieran dado juguete? ¿Cómo estaría yo hoy? Me sirvió el juguete que me dieron, pero si no hay juguete, y el juguete está a través de la disciplina que Dios nos da con su palabra. En su palabra sabemos todo lo mal y lo corrompidos que somos y la maldad que hay en nuestro corazón. Entonces ahí es donde vamos a una profundidad con Dios. Nos volvemos conformes con nuestro estado espiritual. No sentimos la necesidad de crecer espiritualmente. Somos mediocres. Nos conformamos con lo mismo y hasta si acaso solo con ir a la iglesia, si es que vienes cada semana. Hay un conformismo, no hay un deseo de levantarme a hablar con mi Señor. ¿Y qué importa que me regañe? ¿Qué importa que me diga, ayer hiciste esto, esto y esto? O en la noche cuando vamos a limpiarnos para poder dormir en paz. No me ofrezco para que hayan cambios en mi vida. No soy un hijo de Dios que se inscribe en los desafíos. ¿Qué desafío hay para mí hoy? Lo voy a hacer. ¿Y cómo se hace? Enséñame, Espíritu Santo. No se ofrecen cambios en mi vida de fe. Es la misma de siempre. Estoy estancado. Tú eres el sacerdote de tu casa. ¿Qué estás haciendo tú si tu esposa no lo hace para que avance? ¿O estás esperando que ella lo haga? Y tranquilos, ¿qué estás haciendo tú, esposa, mujer, hija? ¿Estás esperando que los papás lo hagan y tomen la iniciativa? ¿O eres tú como mujer sabia y tú como sacerdote que tienes que rendirle cuentas a Dios y decir, voy a avanzar? Y no importa la edad que tengas. Puede ser de los más chiquitos, puedes tener 5, 6, 7, 12, 8, 9. Y Dios te está hablando y te está exigiendo hoy por esta palabra que se está dando. Tal vez se prefiere como cristiano mantener el estatus en la tierra. ¿Y cómo se mantiene un estatus? Prefiero más bien así, porque ¿qué dirán mis amigos si yo me comprometo con Dios? Si yo avanzo en la fe, qué vergüenza, me van a dejar los amigos del mundo. Eso es gravísimo. Eso es volverme complaciente con la fe que yo tengo. Yo creo tener una fe y yo me sobo la carne pensando y creyendo que yo soy un creyente. Y cualquiera que te diga en la calle, en el supermercado, en el colegio, donde sea, tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano, creyente, ¿verdad? Te complaces con decir que eres cristiano y creyente. Pero realmente estamos llevando una relación superficial, no de profundidad con Dios. Y para el mundo tal vez creen que somos cristianos, pero no estamos tomando decisiones de adentro del corazón, desafíos, compromiso real con mi Creador. No quiero volver a abrazar a mi primer amor con el que un día me ilusioné. Así hubiera un solo día, hubiera leído Mateo 1. Vuelve a ese día, si fue un solo día, o un segundo, o una hora.
y prefiero mantener un estatus, porque ¿qué dirán mis amigos si yo no me río de los chistes groseros que ellos dicen? ¿Qué dirán mis amigos si yo no les sigo la maldad? ¿Qué dirán mis amigos si me siento transformado y no soy la misma persona? Me van a rechazar, me van a hacer a un lado, mi familia. Hombre, si vinimos aquí a este mundo a dejar padre y madre, o eso solo fue para Abraham y para los juiciosos. ¿Para quién fue ese mandato? Hasta con Jesús el joven rico le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo? Abandona todo, sígueme a mí. Pero nos cuesta dejar las cosas, nos cuesta, nos duele dejar personas, dinero, cosas, aferrados a lo que si hoy te mueres, ahí quedó. No me quiero sentir comprometido, a mí que no me exijan ni me estén molestando, no me quiero sentir aquí atrancado, no quiero. Y además con eso no tenemos un impacto significativo con la gente que está alrededor de nosotros. Que los del barrio digan: wow, ¿sí viste esa lo que era y mira lo que es? Que los de la casa: wow, si Dios puede con esta, puede con cualquiera, como conmigo. Si Dios pudo conmigo, soy una persona difícil, mucho. Y si Dios ha podido conmigo, puede con cualquiera. Hay esperanzas, iglesia. Tengo que tener un impacto significativo alrededor de la comunidad donde yo vivo, donde trabajo, donde estudio, que se note que Cristo está en mí. ¿Y por qué sucede esto? Ahora sí vamos a 2 de Timoteo 1:7. Esa era la que te había dicho, ¿cierto? Vamos a ver por qué nos sucede todo esto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Haz así la manito. Repite conmigo: Dios nos ha dado espíritu de poder, con el chiquito así, poder. Este ya no se llama meñique, sino poder. Ay, pero en la iglesia sí enseñamos al revés que en el colegio, ¿cierto? ¿Cómo se llama este? Poder. Este, amor. Y este, dominio propio. Y con este decimos: no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de... Excelente. Y con este hacemos muy bien. Ay, chévere la dinámica. Mira, vamos a aprendernos 2 de Timoteo 1:7 para toda la vida. 2 de Timoteo dice: porque no nos ha dado Dios, a ver, vamos todos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de... No, así, primero sí. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, y me quedo un ratico ahí, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio, y así. Súper guau. ¿Qué quiere decir ser cobarde y qué quiere decir la cobardía? El espíritu de cobardía nos la da Satanás. Tú y yo preferimos recibir el espíritu de este mundo que da el padre de este mundo, que se llama cobardía, ¿sí? O prefieres recibir, que tal vez no lo hayamos recibido, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quiere esos tres? ¿Alguien los quiere? Están hoy. Están abiertos los cielos para ti y para mí. ¿Alguien dice amén? Y dice: el espíritu de cobardía, te voy a decir si estás tomando nota y si no lo puedes volver a ver mañana, es el miedo a enfrentar conflictos. Pero a mí no me da miedo, a la salida te espero y las arreglamos todas. No, es enfrentar conflictos con mansedumbre. ¿Sabe por qué nos da miedo enfrentar un conflicto con mansedumbre? Con humildad. Porque decimos: pero es que si yo vuelvo y le hablo por las buenas, si yo vuelvo y lo abrazo, si yo vuelvo y le digo, vuelve y me va a insultar, vuelve y se va a aprovechar de mí. Repite conmigo: espíritu de cobardía. Porque soy un cobarde y me da miedo ser manso y humilde como Jesús. Amén. ¿Estamos entendiendo?
Espíritu de cobardía, evito un conflicto, evito enfrentar algo con mansedumbre, porque para hacernos los guapos, eso sí no hay fuerza que yo voy y le canto las que sea, le canto la tabla del 1, del 5 y del 8, ¿cierto? Entonces, ese espíritu de cobardía me hace ser cobarde, me hace carecer de fuerza, porque yo necesito esforzarme en el Señor y pedir fuerza para ir a hablarle a esa persona o decirle, mira, te quiero pedir perdón porque sentí en mi corazón esto y esto por ti. Pero cuando quito la mansedumbre, pero es que usted me hizo esta y esta y esta, entonces ahí sí, no es decirle al otro lo que me hizo, es yo haberme permitido sentir algo en contra de esa persona y ahí soy cobarde porque me da miedo que me la vuelvan a hacer. ¿Nos pasa? Bueno, entonces carecemos de fuerza, nos volvemos ansiosos. Una persona cobarde es ansiosa, no tiene pasión por lo bueno, se le perdió la pasión. Como la iglesia de Éfeso, había espíritu de cobardía porque nos da miedo que Dios nos muestre el pecado. Nos da miedo que Dios nos muestre que somos pecadores porque estamos conformes sabiendo de que somos buenos. ¿Sí me comprendieron? Nos da miedo reconocer que somos pecadores, nos da pena, somos cobardes, nos da miedo andar en el poder de Dios. No acepta, un cobarde no acepta el amor sincero de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el amor sincero de Dios es invisible. Entonces cuando nosotros somos cobardes nos da miedo ir por algo que no se ve. El Espíritu Santo me mostraba eso. Me da miedo ir por un amor que, a ver, ¿dónde está? Es que no lo veo. En cambio yo veo a la amiga con la que chismoseo y eso sí me sacia mis ansias. O en el vicio que tú estés, cada uno podemos estar en un vicio hoy donde saciamos esa necesidad de algo o de un amor ficticio que no es Dios, y eso es cobardía, porque no creemos en lo invisible. Yo más bien prefiero creer en lo que veo, y eso se llama, un cobarde no tiene fe. Un cobarde simplemente no tiene fe, porque decide creer en lo que yo mismo puedo hacer por mis propios hechos o mis propios recursos. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Un cobarde solamente cree en lo que es capaz de hacer por sí mismo, porque me da miedo darle a otro, físico miedo, darle a otro las riendas de mi vida, y el otro es nada más que Dios, nada más que nuestro Creador, que Él controle mis emociones, mis iras, mis enojos, mis rabias, que Él sea el que lo controle. Y soy cobarde porque sé que me va a ir mal. No, pues es que yo ya sé, Dios me dice que le entregue todo eso porque yo sé que voy a sufrir. Cobarde porque nos da miedo sufrir, y necesitamos sufrir para que el carácter de Cristo sea formado en mí. Jesús sufrió, fue cobarde, Él nos enseñó a ser valientes y Él sabía que iba a ser humillado injustamente. Tú y yo nos merecemos el desprecio por malos, Jesús no, y Él no fue cobarde. Por eso dice, yo te doy el poder, yo te doy el amor. Con una palabra se cambia todo. Dios nos ama tanto que Él escucha nuestras palabras. Y si nosotros decimos, no, estoy seguro que Dios me va a respaldar mañana en esto, el Señor no me va a dejar avergonzar mañana. Gracias, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Porque cuando me arrepiento, Él obra. Cuando yo estoy arrepentido, mi oración es como una orden para el Señor. Pero tenga mucho cuidado, tampoco es, Señor, ya te dije pues, me arrepentí, te ordeno. No, me refiero a que para el Señor es sagrada mi oración cuando yo estoy arrepentido, cuando de verdad hay un corazón contrito y humillado. Un cobarde es frío, huye de la fe, le da miedo creer en lo invisible. No tiene dominio propio, no se obliga a hacer algo porque de pronto piensa que las consecuencias no son las que quiere o las que debería tener. Entonces vamos a ver una imagen de en lo espiritual cómo funciona. Vamos a ver esta imagen que el Espíritu Santo me lo dibujó de esta manera. La cobardía es el espíritu de este mundo que aplasta los regalos de Dios. ¿Y cuáles son los regalos de Dios? Poder. Tú y yo tenemos el poder para que sean cambiadas las cosas.
que si una persona tiene mal temperamento conmigo, Dios me da el poder para declarar, orar por esa persona y que sea transformado ese corazón de esa persona. Nadie dijo amén. Si me parece una persona difícil, Dios me da el poder para cambiar las cosas. Dios me da el poder para que yo sea paciente y le diga: Señor, necesito ser paciente. Esta impaciencia me separa de ti. El amor para entender al prójimo, para amar a Dios como se debe amar, y el dominio propio. Pero en la vida espiritual, iglesia, sucede que la cobardía aplasta esos regalos que Dios me ha dado. Y los espíritus que Dios me ha dado, que es espíritu de poder, de amor y de dominio propio, están aplastados por mi cobardía. La cobardía no deja que fluya ese espíritu que Dios quiere que se levante en mí. Pero, diga conmigo, pero debería ser así. El poder, el amor y el dominio propio triunfan y aplastan la cobardía. ¿Cuál te gustaría ser? Estos son los poderosos y que en el ring, y de verdad en la vida espiritual, iglesia, en la vida espiritual, tú y yo estamos en una guerra, estamos en una pelea continua, pero no en nuestras propias fuerzas. Ellos están luchando en sus propias fuerzas. Ellos están luchando en sus propias fuerzas. No, están recibiendo un espíritu, porque tú y yo somos seres espirituales, y un ser espiritual lucha con las tinieblas de este mundo, y ese espíritu de cobardía no es simplemente un nombre, iglesia. Son espíritus que están rondando en la tierra, y que Satanás, el padre de la cobardía, está feliz porque está logrando en los hijos de Dios hacerlos cobardes. ¿Tú quieres hacer feliz a Satanás? Porque estamos lográndolo, siendo cobardes, no amando al prójimo, porque vuelven y me insultan. No, esa es la justicia de Dios. Ser mansos y humildes, no importa qué me hicieron. No importa, reconcíliate por amor a Él. Todo hazlo por Él. Recuerda que Él es omnipresente. El amor, el poder y el dominio propio tienen que derribar el espíritu de la cobardía. La palabra de Dios dice que la lucha no es contra. Mira, y esta imagen, iglesia, no es la carne que usted está viendo ahí, ni los cuadritos, ni los músculos. Lo que tú estás viendo ahí, que te intento mostrar y que el Espíritu Santo quiere mostrarte, es que son espíritus en este mundo con los que debemos luchar con el poder de Dios. El amor destruye a los cobardes. Destruye esa cobardía que hay en mí. El amor me hace tener más fe. El poder de Dios hace que mi concupiscencia se vaya, mi maldad se vaya. El dominio propio me obliga a ir a la presencia de Dios hasta que ya me guste. Si tú estás disfrutando el chisme, un ejemplo, ¿qué le tienes que decir a ese niño chismoso que vive dentro de ti? Por favor, te vas a orar. Ve que hay 2 alabanzas que te esperan en el cuarto. Ve y ora y lee la palabra. Si te gusta perder tiempo con los amigos, ¿qué tienes que hacer? Dominio propio para ir a buscar la presencia de Dios. Y así la cobardía se va y aprendes a depender de tu único Dios. Vamos al Salmo 139, 15, 16. Vamos concluyendo con esto. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Me ponen la imagen, yo te voy a ir explicando este versículo para concluir. Y es lo siguiente. Desde lo íntimo, así como desde lo íntimo, iglesia, somos tú y yo. Así como en el vientre de nuestra madre
no nos vemos. ¿Alguien ha visto una barriga transparente? Ay, mira ese bebé tan lindo. Ay, ya le salió el ombligo. Ay, ¿cierto que no? Es en lo oculto que Dios nos forma. Así como en lo oculto Él nos forma y nos ve, una vez el embrión, cuando estábamos apenas empezando a formarnos, dice la palabra que ese embrión vieron los ojos de mi Padre que observaba cómo Él mismo me formaba dentro del vientre. En lo espiritual es igual. Solo en lo oculto, en la intimidad, en mi cuarto con la puerta cerrada, en la presencia del Espíritu Santo con Él, ese embrión de ese nuevo nacimiento, de ese bebecito que está empezando a nacer, ese embrión ven los ojos de papá, pero en lo oculto. Y así mismo Él en lo secreto nos forma. Iglesia, si tú y yo no vamos a la intimidad, Él no nos va a formar. Tiene que ser en lo oculto, donde solo estamos Él y yo, donde nadie nos mire. Yo te voy a leer todo este pedacito del Salmo, pero te lo voy a poner y tú vas a cerrar los ojos. Y me pones un pianito ahí. Y vas a ir entendiendo en el Señor. Él es omnipresente. Mira, iglesia, vamos a dejar que el Señor nos hable y vamos a entender la omnipresencia de Dios. Él sabe todo lo que tú y yo hacemos y Él nos juzga por lo que no hacemos en secreto, pero dejemos que Él en secreto nos juzgue y nos regañe y nos discipline. Yo te lo voy a leer. Ponme ahí el Salmo 139 del 1. Y vamos a dejar que Dios nos hable. Jehová, tú me has examinado y conocido. Escucha atento. Él nos examina. Él mira lo profundo de nuestro corazón. Y vamos a hacer a sentir lo que hizo David cuando en profecía y a través del Espíritu Santo sentía, iglesia. Si tú no estás en la intimidad, no vas a poder experimentar lo que experimentó David. Cuando decía, tú me has examinado, pero a David Dios lo examinó. ¿Será que tú le puedes decir igual otra vez? Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Si crees que te va mejor leyendo, puedes ir leyendo el texto y entenderlo en el Espíritu. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él conoce cuando nos sentamos, cuando nos levantamos. Él está todo el tiempo con nosotros. Ha entendido desde lejos mis pensamientos. Él entiende lo que yo pienso. ¿Quién más va a entender sino Dios, el omnipresente? Cuando tú digas, iglesia, que nadie te entiende, aquí está el Salmo 139:3, el 2, donde dice que Él nos entiende, que Él conoce los pensamientos. Si sientes que no te han entendido, Jehová de los ejércitos te entiende. Él entiende por lo que estás pasando. Él entiende lo que estás viviendo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Cada camino, todo lo que tú hagas cada día, Él lo conoce, iglesia. Ve orando con el Señor. Habla con Él. Déjate guiar. Él ha conocido el camino que tú estás llevando. Él sabe si es duro, si es fuerte. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos los caminos duros que estés viviendo, Él los conoce. 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que hablemos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él es omnipresente y sabe por las que tú estás pasando y sabe lo que le vas a decir. Él sabe
¿Qué hay en tu corazón y qué le vas a decir? Todo lo sabe. 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Siente la presencia de Él en todo tiempo, cuando hablas, cuando callas, cuando piensas, cuando sientes. Déjate guiar del Espíritu Santo, iglesia. Él te rodea, Él pone la mano sobre ti, Él está delante y detrás, en todo lugar, y es omnisciente porque todo lo sabe. 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Nuestra mente no puede comprender todo esto que el Todopoderoso dice de nosotros. 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay un lugar donde tú te puedas esconder del Todopoderoso. Todo lo que tú hagas, pienses o sientas, el Todopoderoso lo sabe. ¿A dónde podrás huir si Él está en los lugares donde practicas la maldad? En los lugares donde piensas lo indebido. ¿A dónde podremos huir de su presencia? 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El lugar más lejano donde nos queramos esconder, si nuestra maldad nos lleva al Seol, ahí está Él observando lo que está pasando con nuestra vida. 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, 10. Aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra en lo profundo del mar, a donde vaya. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque esté en medio de las tinieblas que me rodee la maldad, Él estará ahí. Y Él que hará conmigo, me abrazará y resplandecerá su luz sobre mí. 13. Trece, 12. Aún las tinieblas no se encubren de ti, la noche resplandecerá como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios es lo mismo. Él se deja encontrar en cualquiera de las dos. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Solo Él te conoce, iglesia. Solo Él sabe las partes tuyas, tu corazón, lo frágil que eres, lo débil. Solo Él hace planes porque es tu creador. Solo Él sabe. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Te maravillas por las cosas que el Padre ha hecho en tu vida. No fue encubierto de mí, de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado. No nos escondimos de Él estando en el vientre adentrico donde nadie nos miraba, pero el Creador nos observaba y nos miraba. En lo oculto nos formó. Y si tú y yo nos dejamos, Él nos va a seguir formando. Así como nos formó en el vientre de la madre, Él quiere formar ese nuevo hijo que quiere que nazca hoy en la iglesia del Señor. Y entretejido en lo más profundo de la tierra, nosotros somos la tierra, iglesia. Esta es la tierra donde dentro Él nos forma, entra sus manitas, nos va perfeccionando, nos va volviendo perfectos para Él, para un propósito. Dile, Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito que tú tienes? Quiero dejarme formar en lo oculto. Hazme nuevo otra vez. 16. Mi embrión vieron tus ojos
y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar nunca ni una de ellas. El Espíritu Santo de Dios te dice hoy, iglesia, escúchalo. Hay un plan y un propósito que está escrito en el libro de la vida, y Él no va a parar hasta cumplir contigo lo que Él se propuso hacer. Solo que tú y yo decidimos de qué manera lo hace. Él lo quiere hacer de una manera, pero nosotros complicamos las cosas cuando no vamos a la intimidad. Él dice que no va a faltar nada de lo que preparó y de lo que escribió en el libro de la vida, porque tiene un plan perfecto con tu vida y mi vida. Gracias, Padre, por este tiempo precioso que tú nos has regalado. Gracias porque tu Espíritu Santo se mueve con poder en cada uno de tus hijos. Gracias porque a partir de hoy nos comprometemos a que seas tú, Señor, quien hable a nuestros corazones. Si tú no lo sientes, no prometas nada que no vayas a cumplir. Solamente dile: Señor, déjame acercarme a ti. Quiero que me sigas hablando al oculto. Quiero quitar y abandonar todo lo que a ti no te agrada. Gracias, Señor, seguiré el camino y me seguiré dejando formar de ti en lo oculto. En el nombre de Jesús, amén.